Todos a esta mesa de cierre de nuestro coloquio internacional Los fascismos revisitados. Esta mesa lleva el título Lecturas cruzadas para una sociología del fascismo y se pretende como un diálogo para encontrar ciertos puentes, coincidencias, puntos de debates entre dos textos, uno muy relevante a nivel internacional que fue escrito por Alberto Toscano, que lleva el título de Fascismo tardío, raza, capitalismo y políticas de la crisis, que es el que ven acá a la izquierda, y otro que escribieron las investigadoras Micaela Cuesta y Lucía Begelin, que lleva el título de Prejuicio y política para una crítica sociológica del autoritarismo contemporáneo. Entonces, eso va a ser la lógica de este panel. Voy a presentar a quienes van a estar participando. Micaela Cuesta está a mi derecha, ella es coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos y es coautora de Prejuicio y política para una crítica sociológica del autoritarismo contemporáneo, que se editó en UNSAM Edita en el 2024. Es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la UBA y magíster en Comunicación y Cultura. Imparte clases e investiga en nuestra casa de estudios. Lucía Begelin es coordinadora del LEDA, UNSAM y coautora también de Prejuicio y política para una crítica sociológica del autoritarismo contemporáneo. Es socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, docente en Teoría Social en la UBA y en la UNTREF, y dirige el grupo de estudios sobre teorías críticas del neoliberalismo en el Centro Cultural de la Cooperación. Y con nosotros desde Vancouver está Alberto Toscano, que es profesor de la Escuela de Comunicación de la Universidad Simon Fraser y codirector del Centro de Filosofía y Pensamiento Crítico Goldsmiths de la Universidad de Londres. Es también doctor en Filosofía por la Universidad de Warwick y magíster en Filosofía Continental de la University College of Dublin. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Alberto, que va a iniciar esta charla. Así que muy bienvenido, Alberto, y gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer mucho a Pablo y a Micaela y Lucía por la oportunidad de discutir de este libro y de conversar también sobre cuáles son los desafíos, pero también las posibilidades de desarrollar discursos de teoría crítica de manera que sea, bueno, empíricamente fundada, pero también teóricamente reflexiva. Y quiero, bueno, empezar congratulando a Micaela y Lucía por lo que es un análisis, yo creo, muy fina y aclaradora de los fenómenos autoritarios contemporáneos. Y sobre todo en una dimensión que, bueno, que pienso sea de una manera complementar con mi propia perspectiva, pero que es muy diferente, es eso como de la fenomenología, de la etnografía, del estudio, de lo que ellas llaman de manera muy interesante la antesala a una politización autoritaria. Claro, lo que encontré más llamativo, porque es un texto que trabajé mucho, es el empleo muy interesante que hacen del libro Profetas del Engaño, ¿no? de Leo Lowenthal y Norbert Guterman. Hace un tiempo, bueno, tuve la oportunidad de trabajar ese libro porque me pidieron desde la casa editorial Verso de escribir su introducción por la reedición en inglés, que salió hace un par de años. Esta es como la tercera edición. Esa edición de la segunda era la que salió, creo, como en el 70 más o menos, con un prefacio de Herbert Marcuse, ¿no? Y esa periodización del debate la encuentro interesante también, ¿no? La manera en la cual tenemos varias coyunturas teóricas en el debate, teóricas y políticas, ¿no? En el debate sobre fascismo y autoritarismo,
y también maneras de revisar y reinventar lo que es la teoría crítica, ¿no? Si se piensa a la transformación de la primera generación de la teoría crítica o escuela de Francoforte, en su pasaje de la Alemania a su exilio estadounidense, la transformación también de la teoría del prejuicio, ¿no? Cuando ellos tienen que tomar toda esta herramienta metodológica, teórica, etcétera, y mudarse con ella en los Estados Unidos, donde encuentran formaciones del prejuicio, formaciones del autoritarismo y también formaciones del antisemitismo sui generis, ¿no? Diferentes de las que intentaron teorizar y contra las cuales intentaron luchar en Alemania. Y después, claro, este debate viene también a reinventarse en el momento de los años 60, ¿no? Sobre todo en el contexto de la reacción contra los movimientos de liberación, afroamericanos, feministas, estudiantiles, contra la guerra en Vietnam. Y es en ese momento en el cual, en mi propio trabajo, la relación entre Marcuse mismo y Angela Davis se vuelve muy interesante, ¿no? Hay esta transformación de la teoría crítica con el intento de pensar si existe, pregunta bastante importante en este momento también, si existe un fascismo americano, ¿no? Si existe un fascismo estadounidense que necesita también otras metodologías y otros conceptos para ser analizado. Y bueno, encontré extremadamente interesante y muy útil también el hecho que, bueno, varias personas han comentado en estos últimos años, ya empezando con la primera elección de Donald Trump en el 2016, cuánto este texto de Lowenthal y Guterman tenía una resonancia bastante extrema con el momento contemporáneo, ¿no? Hasta las frases que citan y claro, todos los trucos, todas las técnicas retóricas y propagandísticas se pueden encontrar en cualquier sitio de YouTube o en cualquier encuentro de la derecha americana contemporánea. Pero lo que muy poca gente ha hecho, y Micaela y Lucian hacen muy bien en este libro, es intentar el desafío de estudiar estas cuestiones de manera también empírico y fenomenológica, ¿no? De pasar, de ir más allá que simplemente notar, ¿no? Las analogías, los paralelos, las identidades semánticas y semióticas entre este momento del agitador de los años 40 y el nuestro, pero también pensar qué quieren decir estas técnicas, qué quieren decir estas prácticas en coyunturas y en formaciones sociales muy diferentes, ¿no? En una situación en la cual lo que quiere decir el trabajo, lo que quiere decir la precariedad, lo que quiere decir el género, son realidades globalmente es muy diferente a los años 40 y claro, en ámbitos nacionales o regionales diferentes también. Y aquí quizás pienso sería interesante en nuestra discusión también porque es una cuestión sobre la cual estoy intentando reflexionar mí mismo, es la relación entre el análisis
afectiva, fenomenológica, discursiva y el análisis o la crítica económico-política, ¿no? Como ya notan también Micaela y Lucía, hay un leitmotiv en los trabajos de Adorno y Horkheimer y otros miembros de la Escuela de Francoforte, que siempre califican sus análisis psicológicas o sus análisis ideológicas con la afirmación que, claro, ningún autoritarismo y ningún fascismo se transforma en régimen o en solución que tiene la capacidad, ¿no? de hacer masa, de encontrar un público y de encontrar un soporte social significativo sin toda una serie de lo que Horkheimer en su texto sobre lecciones sobre el fascismo del 1950, creo que llama, ¿no? Intereses colosales económicos y políticos, ¿no? Y también ahí hay esta cuestión metodológica, ¿no? Que, claro, ellos cuando estudian los agitadores dicen, bueno, estos agitadores parece, ¿no? Que tienen como su público solamente lo que en inglés llaman como una minoría de locos, ¿no? Una lunatic fringe en inglés, ¿no? Y claro, en el momento que el autoritarismo o el fascismo se vuelve política mayoritaria, quiere decir que logra un control o hasta una hegemonía sobre un campo de subjetividades totalmente heterogéneo, ¿no? Y también sobre formaciones de clase o formaciones sociales que no son homogéneas. Entonces hay siempre el límite, ¿no? del perfil psicológico del fascista potencial, ¿no? Porque en el momento que el fascismo después se vuelve gobierno, claro, gobierna sobre y con toda una serie de subjetividades muy, muy heterogéneas, y el elemento afectivo psicológico es un factor, claro, importante, pero no un factor autónomo, y ni por Horkheimer y Adorno un factor primario, ¿no? Y creo que es interesante que en casi todos esos textos, hasta el texto de los últimos años 60 sobre los aspectos de las nuevas formas de extremismo de derecha, de Adorno, este discurso en el cual él está respondiendo a las pequeñas victorias electorales, ¿no? De los que son los, ¿cómo decir? El partido que prefigura un poquito la Alternative for Deutschland 60 años después, ¿no? En el cual, claro, él continúa a subrayar el hecho que los factores psicológicos mismos son quizás necesarios, pero no son para nada autónomos, ¿no? Y que tenemos que pensar a toda la producción, sobre todo, y aquí hay una resonancia muy fuerte con la experiencia de la precariedad, ¿no? Y de la crisis de la cual habláis en vuestro libro, toda la cuestión de las poblaciones superfluas, ¿no? Para hablar con el Marx del Capital, ¿no? Y aquí es un tema que he intentado desarrollar un poco recientemente, pero encontré muy interesante también como en vuestro libro hay como una periodización en el contexto de la pandemia, ¿no? Y de la experiencia, claro, de la pandemia en Argentina, pero creo que se pueden encontrar paralelos bastante fuertes en otras situaciones también, de el sentido de la crisis o de la catástrofe, ¿no? Y encontré esto muy llamativo porque hay en el texto de Adorno de los años, este texto sobre aspectos del nuevo extremismo de derecha, él se focaliza mucho sobre este tema, ¿no?
Y hay esta... en este texto, Adorno define una emoción política que considera central, ¿no?, para la suerte psicosocial del extremismo de derecha, y él la denomina la sensación de catástrofe social, ¿no? Esto es en abril del 1967, ¿no? Es una sensación que para él logra canalizar las condiciones sociales para el fascismo que han perdurado más allá de la caída de Hitler, ¿no? ¿Y cuáles son estas tendencias, no? Entonces, Adorno dice, estas tendencias son una tendencia abrumadora hacia la concentración del capitalismo. Y claro, podemos pensar no solamente en el contexto argentino, pero claro, en un contexto global, lo que quiere decir una concentración de riqueza, pero una concentración también de poder, ¿no? De capital como poder, que es mucho más abrumadora que lo que era en los años 60. Esto se puede también averiguar de manera muy cuantitativa, ¿no? Es una concentración monopolística también, y esto se vuelve una condición muy nueva, una concentración también no solamente de los medios, son la concentración de medios de producción que son medios de comunicación, ¿no? Claro, sobre todo en las figuras de un Musk, de un Larry Ellison, de un Bezos, etc. El hecho que la monopolización capitalística es una monopolización también, ¿no?, de todos los medios de comunicación a nivel que sería, creo, espeluznante también para Adorno mismo, ¿no? Eso se vuelve una cuestión también significativa, ¿no? Y esta concentración de poder, por un lado, que es decir, una concentración también o una intensificación de la impotencia, ¿no?, de la mayoría de las personas y los ciudadanos, se acompaña a este peligro manifiesto y actual del desclasamiento, ¿no? Desclasamiento, y aquí es como una variación en Adorno del tema clásico de la relación entre el fascismo y la pequeña burguesía, ¿no? Sobre todo en clases sociales ansiosas de conservar sus privilegios y sus prebendas, por miserables que sean, ¿no? Y estos privilegios, claro, y aquí tenemos un elemento, uno de los límites, ¿no?, también de la escuela de Francfort en el exilio, y quizás podemos hablar de esto también, que sobre todo en sus escritos sobre los Estados Unidos hay como una zona ciega, un punto de reflexión ausente sobre ¿cómo decir?, el contenido de la historia racial y colonial de lo que quiere decir el privilegio sobre todo en los Estados Unidos, pero claro, en toda una serie de otras realidades con historias coloniales como Canadá, donde estoy yo, y Argentina, donde estáis ustedes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la subjetividad, esta subjetividad que se ve como en una situación de riesgo, de debilidad que es proyectada sádicamente sobre el otro, tiene también toda esta autoconciencia racial, de género, colonial, que da contenido, ¿no?, a sus propios miedos, ¿no?, y también a sus acciones políticas y también a sus deseos más, ¿cómo decir?, más autoritarios, ¿no? Y aquí hay algo que encuentro interesante, que es también esta ambigüedad, ¿no?, en la subjetividad contemporánea, que por un lado espera desde la política autoritaria un retorno a
a una situación más bien imaginaria, ¿no? En Estados Unidos, como decir, un Fordismo racial de la familia nuclear, heterosexual, del hombre blanco, con sus 2, 3, 4, 5 hijos, sus 2 coches, su trabajo más bien industrial y lo que sea. Pero que también tiene este otro elemento, y esto encontré muy, muy interesante en relación a vuestro discurso sobre la sensación, a ver, como catastrófica, que es un elemento como de aceleración y como de nihilismo, ¿no? Que como esta catástrofe, como nadie verdaderamente se cree que la figura autoritaria va a resolver los problemas, va a recrear la riqueza, que el único, ¿cómo decir?, el único salario psicológico, para hablar como Du Bois del racismo en Estados Unidos, el único salario psicológico se encuentra más bien en la crueldad y también como en una aceleración nihilista, ¿no? En Adorno hay esta frase que encuentro muy, muy llamativa, y quizás podemos hablar de esto también, ¿no? Él nota como la condición previa para esta identificación autoritaria es que no solo que no se pueden imaginar, pero que no se quieren soluciones colectivas y emancipadoras a la crisis, ¿no? Entonces, que la crisis o la catástrofe está sobredeterminada por un rechazo, ¿no?, de toda transformación social que pudiera evitar la catástrofe, pero también acabar con las prerrogativas especiales, ¿no?, del grupo al que se pertenece. Como hay, me acuerdo, había un chiste, un chiste de Yugoslavia que me acuerdo en una clase con Tošiček, ¿no? Donde había esta idea que a alguien le dan como una de estas situaciones fantásticas en la cual hay una figura que va a darte uno de tus deseos, pero lo que te da a ti lo va a dar 2 veces a tu vecino, ¿no? Entonces le piden en este tipo, entonces, todo lo que puedes tener lo que quieras, pero solo voy a dar 2 veces al vecino. Entonces, sácame un ojo, ¿no? Sácame un ojo en el sentido que sí, si la propuesta es de una emancipación colectiva, pero sin tus prerrogativas, sin tu superioridad, sin tu goce yoístico, narcisístico, etcétera, no lo quieres, ¿no? En un sentido es más atractiva la posibilidad catastrófica, ¿no? Entonces, Adorno en este texto tiene esta frase muy fuerte en la cual dice: alguien incapaz de ver nada por delante y que no desea que cambien los cimientos sociales no tiene otra alternativa que decir, como el Wotan de Richard Wagner: ¿sabes lo que quiere Wotan? El fin. Esa persona, desde la perspectiva de su propia situación social, anhela su desaparición, aunque no la de su propio grupo, sino, en la medida de lo posible, la desaparición de todos, ¿no? Y este elemento de identificación, aceleración con la catástrofe, analizado por Adorno como teniendo como su precondición el hecho de rechazar, ¿no? De rechazar una perspectiva de emancipación en la cual uno tendría que arriesgar su propia identidad, es decir, también sus propios salarios, aunque no, quizás no el salario material, pero solamente el salario simbólico, ¿no? O psicológico.
el ser blanco, el ser hombre, en imaginarte un verdadero ciudadano, imaginarte identificado con la nación y no con los otros, etc. Que todo esto es el deseo de mantener estos privilegios, hace posible también esta solución nihilística, ¿no? Y esto lo encontré muy, muy llamativo en el pensar, sobre todo en vuestro análisis de cómo la experiencia de la crisis, experiencia muy concreta, experiencia laboral, experiencia con toda la que es la reproducción social y sus instituciones, también tiene este elemento psicoafectivo de identificarse, ¿no? No solamente de identificarse con la catástrofe, pero también de identificarse con las personalidades o las figuras autoritarias que nos permiten gozar, ¿no? de esta catástrofe o gozar de la crueldad sin necesariamente darnos posibilidades de un rescate, ¿no? Para terminar, me acordó mucho este discurso, un sondaje que hubo cuando, bueno, dos sondajes que se hicieron en el periodo del voto por el Brexit, ¿no? En el Reino Unido, ¿no? Y ahí, claro, había muchos debates sobre cuál es la racionalidad de este voto, cuál es su relación con experiencias de clase, experiencias de precariedad, etcétera. Y hubo dos sondajes muy curiosos. Uno que parece que la correlación más fuerte entre entre el voto por el Brexit y otras otras visiones, ¿no? De la política o la sociedad, la correlación más fuerte era con el deseo de devolver o de legalizar de nuevo las puniciones corporales de los niños, ¿no? Cosa que no tenía nada que ver con el Brexit, ¿no? Que, bueno, claro, el Brexit quería salir de los pactos de derechos humanos de la Unión Europea, pero no era un programa para volver a las formas punitivas de los años 50, etcétera. Pero había esta correlación muy fuerte. Pero la otra que encontré muy interesante es que la mayoría de los votantes por el Brexit, si le preguntaban, ¿ustedes piensan que esto va a cambiar algo? Decían que no. Como el 70% decía, esto no va a cambiar nada, ¿no? Y la mayoría de los que votaban por el otro lado pensaban que le iba a cambiar todo el mundo. Cosa que encontré muy interesante porque este voto, que tuvo efectos, claro, muy contundentes y sobre la sociedad del Reino Unido, no era subjetivamente, no creaba como una asociación o identificación con un proyecto de transformación social, ¿no? Pero con un rechazo y un goce de rechazo y también como un goce del miedo del otro, ¿no? Del otro que sabía que todo se iba a cambiar, ¿no? Y eso lo encontré muy, muy interesante también para pensar lo que es, y eso se encuentra también en vuestro texto, lo que es como la intersubjetividad de estas transformaciones autoritarias, ¿no? Que en muchos casos tienen que ver con estas dinámicas de proyección, ¿no? Y de como transfer de debilidad y de miedo, ¿no? Que como querer comunicar el miedo y comunicar la debilidad y liberarse, ¿no? De la debilidad y del miedo, no en un proyecto social que puede generalizar una no precariedad, pero proyectándolo sobre el otro, ¿no? Bien, entonces quiero congratularos otra vez por un excelente libro y bueno, espero tener una interesante discusión. Gracias, Alberto, por participar en principio, por aceptar la invitación y por la lectura.
Voy a ir hacia mi comentario, así después, en todo caso, por ahí tenemos un rato para conversar más sueltamente sobre algunas cuestiones que planteaste que me parece que son pertinentes y que yo también había pensado como ejes posibles para el diálogo en algún punto. Bueno, la primera cuestión del libro de Alberto es que se plantea desde un principio que el título del libro implica un esfuerzo por nominar, ¿no?, un fenómeno y un esfuerzo por nominarlo que está pensado como un esfuerzo político, ¿no? Es como una declaración del principio del libro que me pareció como importante y que incluso es algo que viene apareciendo en las discusiones de este coloquio. Bueno, para nombrar estos tiempos, fascismo es una posibilidad y es una posibilidad que hay que pensar en su dimensión política, ¿no? Si sirve o no políticamente y para qué serviría o no políticamente en algún punto. Y eso significa que no es una discusión entre expertos solamente, sino que implica pensar también algo que dice Alberto, que me pareció interesante, ¿no? ¿Qué le toca al antifascismo políticamente, ¿no? Si pensamos que a esto le vamos a llamar fascismo, bueno, entonces, ¿qué le toca al antifascismo? Entonces, me parece que ahí hay una declaración del principio del libro que me parece interesante para todo el halo, digamos, del coloquio. Y que, insisto, ¿no?, como me parece que es en donde nosotros pensamos un poco siempre heredando a la Escuela de Frankfurt, que es cómo usamos los conceptos, ¿no? Los usamos pensando en qué ilumina el presente este concepto y qué oculta, ¿no? Y al fin y al cabo es en esa discusión categorial y reconociendo la politicidad de esa discusión categorial en donde leemos al presente, ¿no? Entonces, no es la discusión categorial en sí misma y por sí misma, sino nos interesa, sí, la discusión categorial, pero nos interesa porque hay algo que permite ver, siempre sabiendo que hay algo que también oculta esa, o sea, ¿no?, tapa esa categoría, y hay otras que por ahí permiten ver otras partes. Entonces, me parece que en ese juego, voy a intentar recomponer algo de ese juego del término que elige Alberto para pensar el presente, que es este término fascismo tardío, que desde un principio se propone como una conjunción temporal particular, ¿no? Fascismo como un término que tiene su propia historicidad y tardío como el momento que nombra al presente, ¿no? Entonces, para ordenar un poco la lectura del libro me pareció que era interesante pensar qué es lo viejo, o sea, traer un poco a colación qué es lo viejo y qué es lo nuevo de este fascismo tardío, ¿no? Y recomponer un poco eso a partir de una lectura de tu libro que vos me dirás si es acertada, si hay bueno, esto, si estamos en la misma línea. En principio, en relación a lo viejo y entonces lo común, ¿no?, lo que tenemos en común entonces con los fascismos históricos, creo que hay una linda conceptualización en el libro que es, hay algo que es un tiempo para el fascismo, ¿no? Más allá del tiempo del fascismo y el tiempo en el fascismo, que es algo de lo que Alberto también se ocupa, hay un tiempo para el fascismo, es decir, hay condiciones históricas de posibilidad del fascismo en donde los fascismos crecen, emergen, ¿no? Y en eso hay algo común, esas condiciones históricas son las de la crisis sistémica del capitalismo, ¿no? Entonces, es la crisis sistémica del capitalismo en distintos momentos lo que habilita la emergencia de fascismos. Y esa definición sobre qué es lo común entre los fascismos históricos y el presente implica partir de algo que también creo que nosotras como coincidimos en nuestro libro, que es aceptar siempre el vínculo desde un principio, digamos, entre fascismo y capitalismo. El fascismo aparece entonces como un momento político siempre latente en algún punto del capitalismo, ¿no? Y aparecería entonces que es con estas crisis sistémicas en donde se vuelve un fenómeno político emergente, ¿no?, ya no latente. Y esas crisis, ¿no?, están atadas a algo que nosotros trabajamos muy en detalle en nuestro libro, que es esta experiencia subjetiva de incertidumbre, ¿no?,
Entonces, atada a las crisis sistémicas, esto que Adorno llama experiencia de la debilidad, ¿no? Y que también aparece nombrado en el libro de Alberto, que puede tener entonces, digo, distintas tramas exteriores. Alberto incluso nombra algunas, ¿no? Como la guerra, la inflación, el desempleo, la precariedad, bueno, todos como síntomas de esa crisis sistémica del capitalismo que disparan ese mismo, entonces también, ¿no? Algo común, ese mismo mecanismo subjetivo, que es el que estudiaban Adorno y Horkheimer, al que nosotros llamamos prejuicio o reconstruimos como prejuicio, ¿no? Y que ellos ahí más decididamente llamaban vulnerabilidad al agitador, a la propaganda fascista, ¿no? Pero a mí me interesa como retomar otra parte del libro en donde hay también otra línea de lectura de Adorno y Horkheimer, porque Adorno y Toscano entonces también sugieren que hay un vínculo temporal entre fascismo y capitalismo, no solo atado a la crisis, entiendo yo, a esa crisis entonces que dispara en un momento masivamente ese mecanismo subjetivo, sino a la propia abstracción del capital, ¿no? Y en ese sentido habría una dimensión que ya no es tan episódica como la de la crisis, sino más transhistórica al capitalismo, ¿no? Entre lo abstracto, digamos, del capital en su reproducción, en el propio intercambio, ¿no? El pensamiento estereotipador, ¿no? Que destruye, asociado a eso, digo, que destruye la autonomía del individuo que la democracia promete, ¿no? Y ahí es donde aparece un texto que me pareció muy interesante, que la verdad es que no lo conseguí en castellano por ahora, que es el de Guterman y Lefebvre, de la conciencia mistificada, que trae Alberto en su libro, ¿no? En donde analiza esa parte, ¿no? Digamos, o esa perspectiva para mirar el vínculo entre fascismo y capitalismo, que es la que señala al fascismo como fijación en la abstracción que alivia una ansiedad de esos que viven el vértigo del capital, ¿no? Y entonces piensan al mismo tiempo ellos fetichismo de la mercancía en algún punto y fascismo, ¿no? Y bueno, y ahí aparece esta dimensión mística que hay que pensar tanto en relación a la crítica del capitalismo, como hace Marx en relación al fetichismo de la mercancía, como en relación a la crítica al fascismo, ¿no? Entonces, ahí me aparecían, un poco porque no conozco este libro de Guterman y Lefebvre, me aparecían algunas preguntas. Una es esta más general, que un poco también aparecía de algún modo en tu comentario, que es este vínculo entre capitalismo y fascismo. Es algo que a mí me interesa seguir pensando, ¿no? ¿Cómo pensar la temporalidad de ese vínculo, ¿no? Entonces, digo, lo digo ahora como una pregunta, a ver si podemos después retomarlo quizás en la conversación, y te pido ahí tu comentario ahí más explícitamente, porque yo creo que hay, en principio, incluso en Adorno y Horkheimer, una doble temporalidad para pensar ese vínculo, una más episódica entonces y una más estructural, que si no entiendo mal en tu libro está pensada desde este concepto de abstracción, ¿no? Y la otra pregunta, entonces acá sí medio la anoto, o anotarla para después, digo, sería ¿dónde verías hoy esa dimensión mística en el fascismo tardío puntualmente, ¿no? Ahí sí te parece que es la misma, si estamos hablando entonces de esa dimensión transhistórica, la que reaparece en el fascismo contemporáneo, podemos decir, o habría una particularidad en esta dimensión mística, ¿no? En el fascismo de hoy. Bueno, y después otra cuestión, otro punto importante que me parece que está que me parece interesante señalar para recuperar qué es lo común o qué es lo viejo del fascismo que hoy todavía aparece y podemos leer hoy, es que lo que Alberto trae como la propia justamente pregunta por la dimensión temporal, ¿no? Él trae, y eso me pareció interesante, que hoy siempre que hablamos del fascismo, y esto es algo que incluso apareció en la mesa anterior, siempre que hablamos del fascismo nos preguntamos por el tiempo del fascismo, ¿no? Aparece la pregunta por cuál es esta dimensión temporal. Y es una pregunta, y ahí es como lo piensa esto Alberto, es una pregunta que ya se le hicieron Bloch y Bataille de distintas maneras, ¿no? Y él trae esos argumentos.
Bueno, y ahí está esta hipótesis que él incluso un poco recuperaba antes como un problema, que me parece interesante pensar como un problema, porque en esa lectura de Bloch y Bataille el fascismo aparece como un entrecruzamiento de tiempos, ¿no? Porque moviliza una no contemporaneidad o una heterogeneidad en torno a un proyecto nostálgico, ¿no? Aparecía en Bloch, de regeneración y de renacimiento, ¿no? Y esto aparece entonces en la narrativa del Tercer Reich como una utopía, pero bueno, eso, con una dimensión utópica, digamos, y aparece en el Make America Great Again, ¿no? Como esta idea de, bueno, hay un retorno a una grandeza que tiene una dimensión utópica, pero colocada en el pasado. Y ahí lo que yo me pregunto, porque ¿es lo mismo o es la misma esa temporalidad que la del recomienzo, que la de la catástrofe, digamos? Porque no, ahí hay varias maneras de nombrar esa temporalidad. Una es esta de, bueno, hay una vuelta al pasado utópico, ¿no? Imaginario, decías vos, bueno, tiene una dimensión utópica, esa América grande en Trump, tiene una dimensión imaginaria, digo. Pero entonces estaría una utopía pero puesta hacia atrás, esa es una manera. Pero después la catástrofe parecería que ese deseo de catástrofe parecería tener otra temporalidad. Entonces me pregunto y me parece interesante pensar cómo se relacionan eso. Ahí, como yo diría, nosotras tenemos nuestra trampa empírica, que es, podemos pensar que en las subjetividades sociales aparecen las dos temporalidades y que quizás discursos políticos pueden activar unas u otras de distintas maneras, pero bueno, hay que ver que el fascismo contemporáneo, cuál está activando, y ahí me parece también otra cuestión interesante para pensar, que es, bueno, ¿qué fascismo contemporáneo? También implica no solo pensar entonces qué es lo viejo y qué es lo nuevo, también implica pensar la relación entre lo global y lo local, ¿no? Porque ahí quizás hay efectivamente diferencias. Se me ocurría pensando esta cuestión de la catástrofe y el Make America Great Again mirando al pasado. Se me ocurría pensar, bueno, ahí hay distintos incluso vínculos con el nacionalismo de los fascismos contemporáneos que tienen que ver con las particularidades locales, con las historias nacionales y cómo se evoca ese momento nacional utópico en cada caso, porque efectivamente son distintos y son distintos momentos del capitalismo, esos momentos utópicos de la nación en cada caso, ¿no? Entonces me parece que también en este juego, como queda pendiente, digamos, de algún modo, para algún libro futuro o para alguna discusión posible, pensar no solo que ilumina el término, la conjunción temporal, sino que ilumina y que no se ilumina pensando la comparación entre lo global y lo particular, ¿no? Hay cosas que son globales y a veces hay particularismos que iluminan algo que parecía global y no lo era, ¿no? Y hay particularidades ahí también, me parece, para pensar. Y después, para ya voy voy rápido hacia lo nuevo, ¿no? ¿Qué sería lo nuevo de este fascismo? Ahí señalé algunas cosas que están en el libro como lo viejo, lo que perdura del fascismo clásico o histórico. ¿Qué sería lo nuevo? Bueno, ahí hay una cuestión que sí me parece interesante de cómo lo piensa Alberto, que es, ¿no? La crisis del capitalismo no estaría hoy marcada por una amenaza exterior al sistema, ¿no? Esto es evidente, el comunismo ya no existe históricamente, digamos, y sin embargo, porque entonces ahí hay algo y sin embargo, perdura como amenaza fantasmal, ¿no? Entonces, no es que se deshace del otro comunista, el fascismo tardío, pero solo aparece como amenaza en esa dimensión fantasmal, ¿no? Entonces, ahí lo que me salía a pensar un poco desde la teoría del prejuicio de Adorno es, bueno, hay que ver si es tan novedosa esa dimensión fantasmal, porque al fin y al cabo la proyección de un fracaso propio, ¿no? Y acá hablamos del fracaso propio del sistema, como una amenaza exterior a quien se le proyecta la culpa por el propio fracaso, es el mecanismo clásico del prejuicio en el sujeto, ¿no? Y bueno, me parece que sistémicamente podemos pensar que esa siempre tiene una dimensión fantasmal, esa amenaza, y en todo caso, igual creo que hay una diferencia con que exista o no exista ese afuera, históricamente, ese afuera comunista, ¿no? Pero quizás que exista o no exista produce una diferencia sobre todo en el antifascismo.
Y no sé qué diferencia produce en el fascismo propiamente, porque me parece que donde más produce una diferencia es en cómo articular un antifascismo. Bueno, eso también lo dejo como ahí para pensar, para discutir. Bueno, y la última cuestión de lo nuevo, me parece que aparece en el texto, y un poco ahí estoy haciendo también un recorrido por algunos capítulos, es, y esto es más hacia el final del texto, esta idea de el lugar central que tiene el fascismo tardío, dice Alberto, el pánico moral sexual, ¿no? Y ahí hay, o sea, en relación a temáticas de género. Y ahí me parece interesante que es claro, Alberto, cuando dice, no es nuevo, en tanto siempre el fascismo implica restauración de un orden, que también es de un orden sexual, ¿no? Y ahí, en ese sentido no es nuevo. Incluso él recupera a Foucault, ¿no? Contra la idea de, al Foucault que criticaba la erotización del fascismo en los 70 como el fascismo como transgresión sexual, ¿no? Él recupera a Foucault criticando eso. Pero digo, lo nuevo parecería ser que es entonces que esa intensidad, ¿no? De que la violencia que privatiza el fascismo es la del sometimiento de género, ¿no? Ahí creo que hay una novedad, por lo menos en esa intensidad de que es ahí, en el sometimiento de género, en donde uno de los lugares en donde se anuda esa privatización de la violencia. Y ahí la pregunta sería, bueno, primero si esto es así, si lo entendí bien, y si esto lo piensa, cuáles serían las razones para esto, si hay ahí un efecto de los feminismos, cómo piensa esto, ¿no? Como los feminismos habiendo transgredido una jerarquía que entonces es la que viene a restaurar el fascismo. Bueno, ¿cómo piensa Alberto esa relación? También me parecía interesante puntualizar. Y después, para terminar, decía, ¿no? Hay cosas, al principio marcaba como continuidades entre el fascismo viejo y el tardío, después qué es lo nuevo del fascismo tardío, y ahora y hay un capítulo en el centro del libro que me parece interesante, y sobre todo para nosotros que estamos en el gobierno, podemos decir, fascista de un partido libertario, entonces, que es el capítulo sobre la libertad fascista, ¿no? Y ahí me parece que la apuesta de Alberto es interesante porque él dice claramente esto de alguna manera es una falsa novedad, que la libertad fascista en sí misma, ¿no? Que haya una defensa de la libertad fascista es una falsa novedad, es una falsa novedad porque el fascismo histórico también pretendía destruir un tipo de Estado, digamos, de algún modo, y sobre todo, digo yo sobre todo, porque el neoliberalismo es en sus gérmenes antidemocrático y no es contrario a una idea de libertad desde sus gérmenes. En todo caso, se trata de puntualizar qué es esa libertad fascista, ¿no? Que no es tan novedosa como parece. Y ahí, solo para cerrar, entonces pienso, quizás hay una novedad, de todas maneras, en esto de que la idea del fascismo contemporáneo, y sobre todo de nuestro fascismo, digamos, de que hay una libertad de mercado que defender y que implica destruir al Estado, no es algo que está detrás de una máscara en el fascismo, por lo menos digo, ahí sí, en el fascismo argentino contemporáneo, ¿no? Eso es la cara visible del fascismo contemporáneo argentino contemporáneo. Y como vos haces en tu texto, en el fascismo histórico hay que ir a rastrearlo, hay que ir a descubrir cómo era la desarticulación del Estado que pretendía ser, ¿no? En el caso italiano, en el caso... Bueno, acá no hay que ir a buscarlo, acá es el proyecto explícito, ¿no? Ahí me parece que también hay algún tipo de diferencia para pensar. Bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Si te parece, Alberto, hago yo ahora algunas puntualizaciones sobre tu texto y después respondes a las preguntas incisivas de mi compañera Lucía. No, bueno, yo quiero agradecerte no solo por tu lectura y generosa lectura de nuestro libro, sino por este libro que me hubiera gustado leer antes de escribir el nuestro, sinceramente, porque creo que hay muchas cosas que están ahí de las que nosotros no dimos cuenta, probablemente por falta de este texto,
que habla que es sintomático, ¿no? Es sintomático de la periferia desde la cual también nosotras leemos que no nos llegan las cosas ni traducidas ni a tiempo, nada, ni se encuentran tan fácilmente. Entonces el libro voy a hacer unas puntualizaciones creo que distintas a la que hace Lucía, en algún sentido, y voy a ir leyendo para no hacerlo más extenso, ¿no? El libro de Alberto es un intento sobradamente logrado de abordar todas las aristas del problema que trae la relación, y digo relación a propósito, entre fascismo y contemporaneidad. Y lo hace desde una situación particular de inscripción, los ejes raza, género y sexualidad, circundados por los fascismos previos al fascismo, que produjeron y preparan la explotación y múltiples formas de desposesión en ese proceso largo de consolidación imperialista de un sistema mundo capitalista. Ese, diría, es la síntesis densa, abigarrada, del argumento que se despliega a lo largo de 6 capítulos de una erudición envidiable. Así, sin nunca perder las referencias a nuestro presente y a la coyuntura política y a los efectos políticos de lo que Toscano piensa y escribe, Toscano sospecha de los usos del término fascismo y sobre todo del espectro, dice él, de la analogía que se cierne sobre ellos. Exponiendo este problema, entonces, Alberto tiene la virtud de volver al fascismo histórico, el de entreguerras, para mostrar su no identidad consigo mismo, sus múltiples escisiones o escansiones temporales. Puede así hablar de la relación de los fascismos del 30 con los deseos no realizados por la promesa del capitalismo, pero también de las ensoñaciones precapitalistas, que perteneciendo a otros tiempos supo capturar, desviar o reconducir el fascismo. La pista de ese movimiento la encuentra en un escrito de Bloch, que invita a reflexionar sobre la no contemporaneidad del fascismo y la obligación de su dialéctica. El fascismo para Bloch, afirma Toscano, antes que instrumento político o patología psíquica, debe determinarse como una promesa utópica pervertida. Me gustó mucho esa formulación. Esa formulación acoge en Bloch una temporalidad plural de sociedades, esa sincronía o mejor desincronicidad temporal entre capas heterogéneas de la sociedad de entonces, cuyas expectativas se tensaban entre la fuerza modernizadora y los sueños intactos o fantasías psíquicas arraigadas en ritmos históricos distintos a los que subsumían los tiempos del trabajo y el capital. Bloch deseaba detectar cómo, en lo que respecta a los miedos a la degradación social, a la anomia y a los deseos de orden y bienestar, esos grupos heterogéneos estaban de alguna manera desincronizados con el presente racionalizador del capitalismo, el espacio ilustrado ocupado por los movimientos sociales y obreros mayoritarios y por sus antagonistas de las clases o de las grandes empresas. La pregunta entonces es cómo leer esa dialéctica de una promesa pervertida en esa desincronización y heterogeneidad temporal en un presente como el nuestro, un presente que deniega esas asincronías, un presente que aplasta todos los registros o sedimentos de historicidad. Entonces, ¿cómo podemos replantear, se pregunta Alberto, y me parece una cuestión central, esa cuestión del fascismo y su no contemporaneidad en un presente que se presenta sin historia o sin densidad historiográfica? Esa pregunta y esa obligación de la dialéctica que plantea Bloch, ese desafío de pensar la dialéctica en los fascismos en relación a su no, paréntesis, contemporaneidad, aparece como una ironía en nuestro presente, ¿no? Emerge de manera irónica, es una ironía dialéctica. Las tendencias fascistas que se expresan en las elecciones estadounidenses del 2026, pero también en proyectos nacionalistas revanchistas contemporáneos en todo el mundo, parecen estar impulsadas por la nostalgia de la sincronicidad, pero de una sincronicidad con algo que es relativamente contemporáneo, que es el apogeo, que decía también, traía Alberto en la presentación previa, de un fordismo racial, y este término es central en todo el libro de Alberto Toscano, un fordismo entonces racial, un fordismo blanco, un fordismo patriarcal y también heteronormativo, como es lógico, ¿no? Toscano entonces trae a la centralidad del debate
La idea de fascismo racial. Un monstruo, ese fascismo racial, nacido de poderes capitalistas, productos de siglos de dominación. Ese fascismo americano, antes que elemento anacrónico, es la línea de continuidad, dice Alberto, entre el presente y ese pasado esclavista de dominación y desposición, inclusive prefascista. Para liberar el debate sobre el fascismo del punto muerto analógico, Toscano propone pensarlo a la luz del movimiento radical negro, antifascista, para subrayar la continuidad de la historia de desposesión del colonialismo y la esclavitud. Como de alguna manera realiza Padmore, uno de los autores, tantos autores que cita Alberto, el fascismo colonial como efecto boomerang de la violencia imperialista europea tiene que ser pensado. Desde ese prisma, el fascismo racial se anticipa al nazismo, como decía Dubois, cooptando blancos pobres y provocando inversión emocional a través del concepto de supremacía blanca. Este fascismo racial pasó desapercibido por operar del otro lado de la línea de color. Esta hipótesis también me resulta muy provocadora de la relectura que propone Alberto, ¿no? Fueron los Black Panthers, dice él, los que hicieron que el término fascismo regresara al centro del discurso y el activismo en los años 60 y 70, aunque su teoría no se encuentra en esos mismos movimientos, sino en la correspondencia entre Angela Davis y George Jackson y sus reflexiones en torno al nexo entre al nexo violento entre Estado carcelario y capitalismo racial. En estos días ayer hablábamos de los microfascismos antes del fascismo, prefascistas, posfascistas, que se despliegan en las sociedades de manera silenciosa. Bueno, la cárcel en los 60 y los 70 era el laboratorio de esa construcción subjetiva fascista que después va a terminar o que funcionan de alguna manera como la preparación de los fascismos contemporáneos, ¿no? Bajo ese prisma de la raza, del capitalismo racial, se ilumina entonces el nexo entre fascismo y democracia liberal que anida en esas cárceles y sistemas de vigilancia y se expresa en la democracia como una especie de inadecuación racializada. Para ellos, para quienes entonces estaban presos, para estos negros, activistas, mujeres y hombres, el fascismo no es la reacción a una izquierda en ascenso, sino una forma retardataria de la derrota de la izquierda, como entendía Poulantzas, ¿no? El fascismo de los 70 fue un proceso y una forma preventiva e incipiente, anticipación y no respuesta a una amenaza, a un conjunto de tácticas represivas orientadas a la estigmatización de la clase, racializada, subalterna, percibida entonces sí como amenaza, ¿no? Voy a ir más rápido porque anoté demasiadas cosas y creo que la parte más interesante es la del diálogo, pero voy a decir que además de ese prisma que pone muy originalmente para mí el trabajo de Alberto, que es el prisma de la raza, para pensar ciertos desajustes de los modos en que pensamos al fascismo hoy y que logran iluminar otras enclaves posibles de esa reproducción social microfascista o de esa reproducción de microfascismo a nivel social. El otro punto que me resulta muy interesante es la caracterización, que ahí sí creo que dialoga con nuestro trabajo, que es el fascismo, que es la de el fascismo como ideología de la crisis, que traes a propósito de Poulantzas, y creo que efectivamente es interesante de ser pensada. Dice, el fascismo no es ni el síntoma, ni la regresión, ni la prevención necesariamente, ni respuesta necesariamente, sino que es una ideología de la crisis que logra, ¿no? Eso, ¿no? Articular, ordenar elementos heterogéneos. Esos elementos heterogéneos aparecen en otra figura que Toscano trae y que también me parece muy adecuada para pensar la ideología, para pensar el fascismo como ideología de la crisis, que es la idea del fascismo como ideología carroniera. Me encantó eso, ¿no? El fascismo es una ideología carroniera que tiene restos de romanticismo, restos de liberalismo, restos de capitalismo, restos de ciertos arcaísmos, restos de mitologemas, etc. Pero cuando habla Alberto de ideología de la crisis, trae otros dos tópicos que
refirió un poco Lucía y que son muy evocados a la hora de pensar los fascismos contemporáneos bajo esa sombra, ese espectro analógico, que es, no, hoy no estamos ante el fascismo porque el fascismo histórico era crítico del liberalismo y el nuestro tiene a la libertad como leitmotiv, o hoy no estamos en un régimen fascista porque el fascismo es estadólatra y los fascismos contemporáneos son fóbicos al Estado, ¿no? Alberto desarma eso de una manera muy contundente, citando trabajos que, bueno, que nosotros también discutimos acá, como el de Neumann, que dan cuenta del modo en que no era idólatra el nazismo, por ejemplo, y también del modo en que no era liberal, que no era crítico del liberalismo ese fascismo clásico. Muy por el contrario, ese fascismo, y de hecho von Mises así lo veía, celebraba que hubiera existido como un modo de rescate precisamente del liberalismo. O sea que desarma eso y lo desarma poniendo a la libertad fascista como un oxímoron que puede iluminar esas contradicciones que son internas al fascismo histórico y que a su vez perduran de maneras disímiles en el tiempo. No voy a decir nada sobre el tiempo para el fascismo que dijo aquí Lucía, el tiempo dentro del fascismo y el tiempo del fascismo, como tres declinaciones posibles de esa temporalidad también, del fascismo tardío, que me parecen interesantes. Y cierro diciendo, solo para vender el libro y que lo compren, no, que Alberto no solo trabaja con elementos, digamos, de la historiografía y de la filosofía, con teóricos, discute con múltiples teóricos, no solo digo aborda textos de activistas negros que nosotros muchas veces desconocemos, que aquí no llegamos a leer, que tal vez por una cuestión precisamente colonial no nos llegan, sino que trae muchos componentes de la cultura y reapropiaciones de la poética y de la estética de la sociedad o de la cultura alemana para poder pensar en sus diferencias, excesos, desplazamientos, la cultura de derecha contemporánea, que también me parece muy buena. El último que voy a decir es la necesidad de deserotizar al fascismo y de pensarlo como que la trae de Foucault y que también creo que es muy contemporánea, deserotizar entonces al fascismo y pensarlo como un momento más de una suerte de disciplinamiento, no solo sexogenérico, sino como traía hacia el final Lucía, un momento más de una institución, una reinstitución, aunque muy compleja, de los núcleos del orden capitalista, ¿no? Digo compleja porque ahí también los pliegues... No es simple el libro de Alberto, ¿no? Es muy complejo. Avanza, retrocede, critica, señala las ambivalencias de cada uno de los términos que trae. Entonces, creo que una de las mejores cosas que trae el texto, que trae este trabajo, no solo es la de volver no idéntico al fascismo histórico consigo mismo, no digo resuelve, sino que nos libera de un montón de problemas para poder decir que es fascismo hoy, sino también acercarnos o hacer ese trabajo a partir de materiales relativamente marginales en el discurso público, académico, político, inclusive contemporáneo. Así que muchísimas gracias, Alberto, por este diálogo y bueno, felicitaciones por tu trabajo. Muchísimas gracias a Micaela y Lucía por, haber planteado preguntas y análisis, intuiciones tan interesantes y bueno, también complejas, ¿no? Entonces, quizás puedo empezar con la cuestión, ¿no? del título, ¿no? Por un lado, se puede decir que, bueno, todo el fascismo es tardío, ¿no? En el sentido que, bueno, de manera muy, muy evidente, el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán eran imperialismos tardíos, ¿no? Eran colonialismos tardíos.
imaginaban su tarea histórica como la de atrapar, ¿no? Los imperialismos dominantes, francés, británico, americano, claro, en ese momento también, estadounidense, y también imitarlos, ¿no? Bueno, eso es el hecho que con la perspectiva de hoy podemos ver cuánto trabajo tuvo que hacer la historiografía clásica de los fascismos europeos para no hablar del colonialismo, porque los fascistas no hacían otra cosa que hablar del colonialismo, ¿no? De cómo se tenía que colonizar Etiopía, África, como toda la visión del este de la Europa era un enorme, que tendría que ser como una repetición de la frontera americana, ¿no? Y también con esa como justificación de sus genocidios, ¿no? Porque siempre los fascismos también declaraban la falsa o la mala conciencia de los imperialismos liberales, que escondían sus genocidios, mientras los fascistas los afirmaban como necesidad histórica, ¿no? Claro, este elemento tardío también tiene una relación con la cuestión del capitalismo que se planteó antes. Es decir, que esto es algo que notó de manera muy importante Walter Benjamin, ¿no? Que no solamente las relaciones de producción, pero también nuestras capacidades perceptivas, nuestras costumbres, nuestra psicología y hasta nuestra fisiología son mucho más lentas, ¿no? que las transformaciones de las fuerzas de producción, ¿no? Y entonces, por un lado, estamos todos desincronizados en relación a los ritmos y la temporalidad del capital, ¿no? Si pensamos en cuál es la infraestructura tecnológica del capitalismo y de la financia y de la inteligencia artificial contemporánea, estamos fatalmente, de manera terminal, desincronizados, porque todo se pasa a velocidades que son mucho más abajo de nuestra capacidad de percepción, ¿no? Bueno, y esto es importante porque el fascismo mismo, y es esa su fuerza, ¿no? Su fuerza de subjetivación que subraya Bloch en esos textos de los años 30, es muy feliz de trabajar, de plasmar material simbólico, histórico, psíquico, erótico, que es totalmente heterogéneo, ¿no? Se podría hasta decir que si uno lee este texto que cito de Mussolini, ¿no? Sobre el fascismo y el relativismo de los primeros años 20, que el fascismo, él dice que es la primera ideología política verdaderamente moderna, es decir, la primera que logra asumir el desafío del relativismo total, ¿no? Entonces se podría también decir que el fascismo ya se imagina como un hiperpostmodernismo, ¿no? Él dice en ese texto, bueno, somos proletarios y antiproletarios, somos modernistas y retrógrados o lo que sea, ¿no? Todo es posible. Entonces, y esto, claro, crea muchos problemas a los antifascistas, ¿no? Porque el discurso que, oh, ustedes no sois coherentes, esto, aquí hay un discurso abigarrado, etcétera, eso no funciona, ¿no? Ese es el elemento cardionero. Entonces, aquí quizás podemos también pensar de otra manera, también como historizar la nostalgia misma, ¿no? Que es parte del discurso fascista o también del discurso reaccionario, autoritario, etcétera. Que por un lado se podría decir que
las bases sociales de la desincronización, de la pluralidad, multiplicidad de tiempos de las cuales hablaba Bloch, no existe, ¿no? Es que no hay, claro, no existen en muchos países, ¿no? No se tendría que decir en todos, pero en muchos países no hay una clase de campesinos, ¿no? Que tiene una temporalidad y una relación a la sociedad y al capitalismo muy diferente, ¿no? Del trabajador industrial o lo que sea. Que muchas de las experiencias y de las bases sociales de experiencias de la temporalidad heterogéneas se han homogeneizado, eliminado de alguna manera, ¿no? Pero, y aquí es la ambigüedad o la dialéctica, creo que esto ha como multiplicado un montón de material heterogéneo en la subjetividad de todos, ¿no? Y una cosa que encontré muy llamativa pensando a las dos, y quizás esos fenómenos no podemos discutir de cómo se manifiestan en Argentina también, pero en la frase que, claro, esta idea de un renacimiento de la nación a base de la expulsión violenta del otro, claro, es algo que se encuentra de manera más o menos ideal típica en todos los fascismos, pero cuando se dice que América tiene que ser grande otra vez, ¿no? Great again. La cosa interesante es que hay una fluctuación en el momento al cual se tiene que volver, ¿no? Y la cosa curiosa, claro, y siempre hubo múltiples, también porque los Estados Unidos son quizás uno de los países más anacrónicos del mundo, tienen la constitución más vieja de todos, tienen un fetichismo sobre el momento de la constitución original, de los padres fundadores, que crea una forma de antimodernismo constitutivo del país, ¿no? Pero el elemento que encontré interesante es que en el 2016, me parece, que con todo este discurso como de nostalgia por el fordismo racial, ¿no? ¿Os acordáis quizás que le gustaba mucho a Trump hacerse las fotografías con los mineros del carbón? Había esta obsesión sobre la industria del automóvil, etcétera. Mientras es muy evidente que en esta segunda administración hay algo de una nostalgia que encontré interesante leyendo vuestro libro. No es tan diferente de la que tiene Milei por el 1890, 1900. Es una utopía neo-retrocolonial. En el caso de los Estados Unidos, claro, por el Monroe Doctrine, por un poder hemisférico, por un imperialismo hemisférico, también con el discurso muy abierto, ¿no? Que quizás tenemos que hacer la anexión de Groenlandia, quizás tenemos que invadir a Panamá, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora también con todo el discurso sobre los narcotraficantes, que tenemos el derecho de bombardear en territorio mexicano o lo que sea, ¿no? Pero esta idea hemisférica es acompañada de manera muy explícita, ¿no? Con referencias por parte de Trump y de otros a presidentes americanos de ese periodo. También ese es el periodo, ¿no? De las leyes raciales contra la inmigración de China, y la cosa interesante aquí que no es solo un imaginario. Estos son aparatos jurídicos que todavía existen y que son reactivados de manera muy consciente, que sea para deportar activistas que solidarizan con Palestina contra el genocidio. Se usa el Alien Enemies Act del 1798,
o se usan leyes contra la inmigración, que claro, son leyes que fueron constituidas en esos periodos, ¿no? Entonces aquí creo que hay, claro, toda una serie de desincronizaciones y de anacronismos ideológicos, simbólicos, históricos, pero también hay estructuras legales, hay instituciones que son los vehículos, ¿no? De estas otras historias. Y aquí encuentro yo también muy interesante cómo pensar, ¿no? Estos diferentes como vectores analíticos teóricos al interior de la teoría crítica, ¿no? Porque claro, también hay esta idea muy fuerte, ¿no? Sobre todo en Adorno, en sus lecturas de Alfred Sonnleitner, de la cuestión de la abstracción real. Esta lectura que esta multiplicación, proliferación de discursos anacronísticos tiene como su base inconsciente o escondida, ¿no? Una relación con una estructura altamente impersonal y en su manera casi atemporal, ¿no? De la forma del valor, de la abstracción del capital, ¿no? Y por un lado se podría decir que es y eso, claro, tiene razón, que es este elemento que persiste también cuando no hay una coyuntura de crisis inmediata, ¿no? Que es como una constante, una invariante de la desorientación, de la opacidad social fundamental que es característica del capitalismo, ¿no? Y quizás también en la escuela de Francoforte se podía encontrar también otra dimensión, dimensión como de una larga duración de pensar, y esto también es importante, sobre todo si queremos hablar de cuestiones de género, ¿no? De patriarcado, etcétera, es la cuestión de qué quiere decir que hay formas bueno, que las formas de dominio, las formas de autoridad, también tienen larguísimas historias precapitalísticas que son reactivadas, refuncionadas, reimaginadas, pero que también son más viejas, ¿no? En uno de estos textos como de reflexión filosófica metodológica sobre los estudios sobre el prejuicio, creo que es en el texto sobre la lección sobre el fascismo en 1950, Horkheimer está pensando sobre, bueno, el trabajo que hicieron sobre el agitador, la autoridad, la personalidad autoritaria, y dice en un momento, pero también las formas, si pensamos a cuáles son las tácticas del terror, ¿no? De la dominación, son tácticas que son mucho más viejas que el capitalismo, ¿no? Este es también el problema de la dialéctica del iluminismo, ¿no? De la Odisea, de Ulises, ¿no? En este texto cita textos sobre la tiranía en Aristóteles, ¿no? Y habla de todo, bueno, es decir que los fascistas no inventaron casi nada en lo que es la crueldad contra el ser humano, ¿no? Que ya había una larguísima historia de opresión, de represión, de violencia, de tortura, etcétera. Sí, claro, hay unas invenciones, pero no es ese el elemento fundamental, ¿no? Entonces, eso encuentro muy importante también en el pensar la manera en la cual el discurso y la subjetividad autoritaria y fascista misma se incluye, ¿no? La referencia a la tradición o a la naturaleza, ¿no? A lo que es más viejo que todo, ¿no? Más viejo que el Estado, más viejo. Y ahí, claro, el familismo, la obsesión patriarcal, la obsesión
sobre el género son muy importantes. Y quizás una de las cosas que encuentro más significativas, y aquí es me gustaba que las dos mencionáis este elemento, como decir, de la consolidación imperialista, pero también del elemento de lo global, ¿no? De este momento fascista. Y aquí creo que por un lado, claro, tenemos que pensar cuáles son la especificidad de estas trayectorias, ¿no? Por qué Milei en Argentina, por qué Orbán en Hungría, son discursos muy diferentes, pero y después podemos hablar de una dimensión global de en qué sentido esta, como decir, no sé si coyuntura, pero con larga fase, sobre todo después de la crisis del 2007-2008, acelerada por la pandemia, es una condición más o menos global. Pero también encuentro muy interesante pensar cómo de manera muy explícita, ¿no? De manera muy muy intencional, estos autoritarismos en sus diferencias se relacionan los unos con los otros, ¿no? Se relacionan los unos con los otros de manera que tiene su propio internacionalismo, ¿no? Yo creo que casi no hay bastante discusión del internacionalismo a nivel ideológico, pero también a nivel material, ¿no? De dónde viene el dinero, de cómo esta gente se encuentra, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo solidarizan ahora con el plan de rescate de Trump en Argentina, hablando del antiestadismo, que es muy curioso en este caso, ¿no? Pero esto lo quería... lo quería puntualizar porque me parece que por un lado tenemos que pensar cuáles son los temas, los motivos autoritarios que pueden circular, ¿no? Y encontré muy sintomático, ¿no? Que en este absurdo discurso de las Naciones Unidas de Trump el otro día, que él habló, ¿no? de la invasión de los migrantes como algo que es una experiencia de cada nación, ¿no? Es como, no es solamente la idea que, bueno, nosotros tenemos que construir esta frontera impasable con México, etcétera. La idea es que esto se replica para todos, ¿no? Que tenemos que... Esto, claro, es un tema de mucha extrema derecha desde los años 70, también con sus temas de diferencialismo cultural, etcétera. Pero creo que la inmigración y bueno, la xenofobia antimigrante, pero también toda esta idea de la seguridad nacional, etcétera. Y de manera muy importante también la cuestión del género, ¿no? Sobre todo la cuestión del género. También más que la migración, si uno va y escucha los discursos en estos summits que organiza Vox en España con todos los ultraderechistas del mundo, etcétera, la inmigración, la lucha contra la ideología de género o todo lo que es trans y por tercero, en casi todos los casos, la defensa de Israel y del genocidio como la punta de defensa del occidente, etcétera, son temas que se han vuelto muy comunes, ¿no? Tan comunes como eran temas sobre el clima, la globalización y la inigualdad en el momento del World Social Forum de la izquierda, ¿no? Esto tiene que también pensarse, pero aquí encuentro muy importante pensar cómo se puede no solamente seguir, ¿no? Las redes, ¿no? de esta fascización internacional, que es muy importante también por razones políticas, pero también pensar quizás de manera más teórica, ¿no? Y hace un tiempo
me puse a estudiar un poquito, ¿no? Porque son debates muy vastos, pero los debates en los estados años 70 entre intelectuales marxistas en América Latina sobre el fascismo, ¿no? Debates sobre el fascismo en el momento de las dictaduras militares. Y es muy interesante porque hay toda una serie de posiciones. Hay gente que piensa, no, tenemos que hablar de esto como burocratismo autoritario, o Estado militar, o Estado de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Y otros que piensan que con muchas variaciones, pero que el discurso sobre el fascismo también tiene su papel en América Latina también. Y parte del debate es un debate sobre el imperialismo, es un debate sobre qué quiere decir el fascismo en situaciones de subimperialismo, de dependencia, de no ser al centro, ¿no? de la dinámica de acumulación capitalista, ¿no? Y uno de los efectos de esto es que de lo que el teórico brasileño Teotonio dos Santos llama, ¿no? El fascismo dependiente, ¿no? O que Chomsky llamaba el fascismo del tercer mundo, un momento hablando de la política americana. Que esto explica también una cuestión curiosa, que es la relación, una relación con la democracia que es diferente, ¿no? Y hay una intuición entre muchos de estos teóricos, Rui Mauro Marini, René Zabaleta Mercado en Bolivia y otros, que es la idea que los métodos y las tácticas fascistas en el contexto latinoamericano de los años 70 tenían como no tenían en su dinámica la idea, claro, que era presente en Italia y en Alemania en los años 30, de un nuevo régimen y de una nueva economía. Eran fenómenos de transición, ¿no? Eran fenómenos del politicidio de la izquierda, de la eliminación física, pero también ideológica, moral, etcétera, de todo lo que era en antagonismo a un patrón de acumulación y de dominio de clase, etcétera, pero que después tenía que integrarse, ¿no? Que tenía que integrarse en un sistema imperialista dominado por los Estados Unidos, que tenía una versión, ¿no? de la democracia liberal como su forma más o menos generalizable o hegemónica, ¿no? Y entonces ya en los años 70, cuando todavía las dictaduras estaban en el poder, ellos ya pensaban que la idea era de emplear métodos y formas de violencia que se podían analogizar con los fascismos históricos, pero para crear democracias tuteladas, ¿no? Democracias que no tenían en su interior cualquier posibilidad para desafiar dominios de clase y desafiar la subordinación, ¿no? de los países latinoamericanos al imperialismo americano, ¿no? Y eso lo encontré como muy, muy significativo, porque claro, son debates que están más o menos contemporáneos con la introducción de manera muy, muy institucional y oficial del pensamiento neoliberal en América Latina, en Chile y en otros países también, pero que lo piensan estas dinámicas al interior, ¿no? de cómo se tiene que revisar el debate marxista sobre el fascismo, incluso los trabajos de Poulantzas y otros, en este otro contexto, ¿no? Y creo que ahí hay muchos elementos también para pensar un presente en el cual, si hay procesos de fascización, etcétera, no son antielectorales, ¿no? En sí mismo, no tienen necesariamente una visión de otros regímenes. Y también, y esto quizás para volver a vuestro trabajo, una cosa que encontré muy interesante y que quizás se podría desarrollar más en nuestra conversación, es la relación entre como
polarización o hiperpolitización en el sentido de identificar enemigos, de crear un discurso político muy brutal y violento, pero por el otro lado, con el intento de despoliticizar, ¿no? Entonces, esta dinámica de una polarización que se quiere también antipolítica, ¿no? Una hiperpolitización que se quiere antipolítica, lo encontré muy interesante también, siendo consciente del hecho que como discutís hablando de vuestras entrevistas, etcétera, hay muchísima indiferencia, hostilidad, ¿no? Por la política. Y que entonces lo que se presenta como una sociedad hiperpolitizada a nivel discursivo, sobre todo en las redes sociales, etcétera, es una politización que es muy diferente, ¿no? Del marco de la politización en los años 30, ¿no? Que es politización de luchas de calle, de movimientos sindicales, de movimientos nacionalistas, de uniformes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también lo encontré interesante, vuestro discurso sobre esos elementos, cuando escuchando un debate, un análisis esta mañana de la llamada violencia política en los Estados Unidos, ¿no? En la cual, en el momento que, claro, hay este discurso antifascista, ¿no? Oficial ahora, porque el antifascismo ahora es ilegal en los Estados Unidos. Pero es un discurso que se plantea como si la oposición política fuese estructurada, organizada de manera clásica, ¿no? Entonces, hay organizaciones, etcétera, etcétera. Y después, cuando uno va a ver el perfil biográfico, ¿no? Que se puede, lo que se puede lograr comprender, ¿no? De las biografías de los que se piensan son los responsables de estos asesinatos, son casi todos sus amigos dicen la gente más indiferente a la política, odiaban todos los políticos, no le importaba, no le gustaba ni Biden ni Trump, eran libertarios, ¿no? Eso lo encontré muy interesante, ¿no? En el último caso, este caso muy extraño de este tipo que empezó a disparar contra ICE, pero mató solo a inmigrantes. Después, y entonces es como hay son figuras de subjetivación muy amorfa, que no se puede definir, ¿no? Entonces todo este discurso que es gente de izquierda o de derecha casi no tiene sentido en el momento que uno va a ver que es gente que se radicalizó, pero jugando por el ordenador, sin ningún discurso, ni partido, ni grupo político, casi todos súper aislados, etcétera, etcétera. Y entonces encontré interesante que, claro, hay una forma de polarización, ¿no? En el aparato representativo, en el discurso político, etcétera, pero abajo hay un mundo de precariedad, de hostilidad, pero también de antipolítica o indiferencia que que después es interpretado, ¿no? Por el Estado, por ejemplo, interpretan al que intenta asesinar a Trump o al que asesina a Charlie Kirk como un antifascista, aunque la gente no tiene su experiencia de sí mismo como antifascista, no es parte de organizaciones, no tiene. Y eso lo encontré muy interesante pensando a vuestras entrevistas y los discursos y los textos que tenéis en el libro, ¿no? Porque esa relación entre polarización e indiferencia, ¿no? Atracción por figuras que parecen como hiperpolíticas de autoritarismo, pero en clave antipolítica, creo que es una parte muy importante, ¿no? de la fenomenología
social de esta antesala de la cual habláis, ¿no? Y que creo que uno podría también desarrollar este discurso, por ejemplo, y estos métodos en otros ambientes, encontrar resultados, bueno, claro, con todas sus especificidades nacionales, pero quizás análogos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alberto, la verdad que nos encantaría a todos seguir conversando. No sé qué horario tenés allá. Aquí. No, no es el mismo, pues está en Canadá. ¿Está menos? 2:20 de la tarde. No, acá estamos cerrando 2 días de mesas y de discusiones. La verdad que todo lo que dijiste es para seguir conversando, indudablemente. De hecho, Creo que sí. bueno, con Lucía anotamos varias cosas como para continuar el diálogo. Y en realidad esto era una invitación también a iniciar un diálogo que se continúe. Entonces, te invitamos, ya lo hicimos a través del correo, pero te invitamos nuevamente para que nos visites a la Universidad Nacional de San Martín el año próximo. Ya organizaremos, nos ocuparemos de todas las gestiones para que podamos continuar, enriquecer e invitar a otros colegas a eso, ¿no? A seguir pensando sobre, bueno, estos temas que son urgentes, que nos conciernen y en los que se nos va un poco la institución y la vida. Así que, bueno, nada, vamos a seguir. Bueno, te agradecemos gracias enormemente. ¿sí? Digo, te agradecemos enormemente y bueno, y nos despedimos en realidad. Y agradecemos a quienes están aquí presentes también Creo por que haberse la próxima vez nos vemos de manera no en vivo. virtual. Sí, Bien, sí, en nos vemos vivo. en vivo y en directo. Muy bien. Abrazo grande y muchas Chao. gracias. Abrazo, gracias.